Bienvenidos a Un Café para Crecer. Hoy con la compañía muy especial de Isa y adicionalmente de Billy Escobar, el director de aprendizaje y cultura del Grupo Logístico 3CC. Billy, bienvenido. Isa, gracias por acompañarnos hoy. Pues qué honor estar acá con ustedes dos, Cris, Isa, muchas gracias por la invitación. Billy, yo te quiero decir que para mí es un honor tenerte aquí. Siempre he creído que eres primero un ser humano que ahorita nomás en nuestra conversación inicial lo pudiste percibir un poco, no sé, Cris, pero yo creo que tú eres muy elocuente y además un ser humano muy generoso. Entonces, muchas gracias. Gracias por estar aquí. Y hoy este contenido que vamos a trabajar, además muy al lugar y tiene que ver con el mundo conversacional. Nosotros creemos que sabemos conversar, suponemos o damos por sentado, como decíamos ahorita, que conversar es algo que hacemos de manera natural, y sí lo hacemos, pero lo que pasa es que no somos conscientes de lo que eso significa para nuestra vida y para nuestras organizaciones. Entonces hoy ese es como el contenido que nos convoca, y la idea, un poco nombrando la vulnerabilidad de cada uno y de lo que vive esa palabra, que hoy quisiera que la pusiéramos sobre la mesa, pues empecemos como a nombrar qué significa para cada uno y darle contexto en este proceso. En la formación, hoy lo vamos a ver como de dos puntos de vista. Obviamente en la vida cotidiana, porque es innegable que desde ese lugar nosotros todos los días construimos realidades, pero lo vamos a enfatizar un poco más como desde la organización y evidentemente desde la formación. Entonces, ¿qué tal si empezamos como a decir qué es esto de conversar? ¿Qué significa para cada uno de nosotros conversar? ¿Será que empezamos por Billy? Claro, ya que es tan elocuente, Que nos cuente. Que nos cuente. Ya que es tan elocuente, que nos cuente. Pues bueno, yo quiero, ahorita que tú dijiste, creemos que sabemos conversar, yo he hecho una reflexión muy profunda alrededor de sí, y yo creo que yo aprendí a conversar muy a destiempo. Viejo, muy grande, muy grande. Muy grande, sí. Claro, porque es que mira que yo soy de la generación en la que cuando éramos niños, ¿qué nos decían los papás? Nos decían, no entre en la conversación de adultos. O calladito te ves más bonito. Ese tipo de verbalizaciones a la larga marcaron una gran parte de nuestra generación, ¿cierto? Hoy los jóvenes, ellos nacen conversando y tienen participación activa en todos los escenarios. Entonces, primero creo que a conversar se aprende. Y conversar es para mí ese acto más valioso de la comunicación, ¿cierto? Es lo que incluso nos permitió, yo creo que como especie, salir adelante. Seguramente recordarán a Harari en este libro Sapiens, que él describe que el lenguaje fue el que le permitió a la sociedad evolucionar, y describe un evento muy, muy curioso en donde dice, seguramente el Sapiens, para avanzar, tuvo que conversar para coordinar acciones de caza, y está bien, pero también para chismear. Está buena. Y él narra en su libro una situación en la que dice, pues es que cuando se reúnen un grupo de científicos, después del congreso, ellos no van a hablar sobre el último estudio. Se reúnen alrededor de una mesa para contar los chismes de lo que les pasó cuando estaban en la facultad. Todas las anécdotas. Y tiene todo el sentido de, en realidad, por qué los seres humanos necesitamos conversar, y es para saber del otro, para conectarme con el otro, creo yo. Por ahí puede estar la definición que hablamos de conversación. Yo diría que ahí es importante, pues lo has dicho todo prácticamente, pero también es la diferencia entre hablar y conversar. Creo que aprendemos desde pequeños a hablar, ¿cierto? Indudablemente. Pero creemos que sabemos conversar desde pequeños y realmente no. O sea, tú lo decías ahora, yo aprendí a conversar grande. Y cuando nos damos cuenta que no sabemos conversar, pero yo creo que la mayoría de las personas pasa por la vida pensando que conversa, pero realmente no está conversando, está hablando. Y la conversación se va transformando, o mejor dicho,
hablar y transmitir información se va transformando cuando tú conversas. O sea, esa es como la diferencia también de hablar y conversar. Entonces, eso es como lo que yo diría ahí. A mí me llama como la atención cuando los escucho porque recuerdo como dos anécdotas bien interesantes. Una vez estaba yo con unos directores médicos y todos empezaron a decir que les gustaba y todos pues con cosas muy evolucionadas. Cuando llegó una médica y dijo, ay, no me gusta chismear, a mí me gusta saber ustedes qué es lo que hacen. ¿Se casaron o no se Se casaron? casaron, no se casaron, ¿qué pasó? Entonces me gusta cuando tú lo nombras en ese chisme que es la posibilidad de conectar o conocer al otro desde otro lugar. Y me llama realmente, potentemente la atención cuando dices que en la casa, porque yo veo como en el coaching o en el trabajo que yo hago con los líderes permanentemente, como esta premisa, es que a nosotros en la casa nos dijeron, de eso no se habla. O sea, hay cosas que no se hablan. No se habla de la sexualidad, no se habla de lo que le pasa a mamá, de lo que le pasa a papá, no se hablan de las emociones. Las conversaciones difíciles no se tocan. Ajá. Exacto, esa conversación difícil No sucede. no sucede. Y además, mira que tú hablabas potentemente en la cultura, que además hoy tenemos una generación, evidentemente yo estoy de acuerdo contigo, con otros recursos, pero digamos que ahí genera esta, a nosotros, o bueno, por lo menos a mí también fue la que más tarde sí que aprendí a conversar, pero mira que uno hasta sale culturalmente como con estos dichos. Si hay un problema, manda el de la moto. O sea, como que los problemas se resuelven ¿cómo? De otra manera. De otra manera, Pero rapidísimo. No conversando. Pero no conversando. Entonces, el significado que yo le doy a la conversación, un poco nombrando pues a Maturana, que nos ha acompañado en muchos de En su estos, danza. exacto, en esta danza. Y hay un punto que a mí me llama mucho la atención y él dice, es un espacio donde creamos el mundo que nos rodea. Es decir, que combinen esto tan tremendamente edificante y poderoso, porque casi que con la conversación, porque con el lenguaje hacemos esta distinción, creamos un nuevo mundo. Entonces, para mí, en el ámbito de la formación, esto sí que es bien significativo, porque el rol facilitador, desde mi comprender, hay veces lo ponemos como aquel que se para en un grupo a nombrar determinadas cosas, conocimientos o realidades, no a construir desde la realidad del otro. Entonces, para mí, una conversación supone como unos atributos que yo quisiera que ahorita como que los nombráramos. Uno tiene que ver con la empatía. Dos, tiene que ver con entender esa diversidad que ahí está la empatía, pero también entender que hay que escuchar, y tú lo nombrabas ahorita, como que decimos que escuchar, hablar es igual a conversar, como que escuchar es igual, yo puedo estar así y no te estoy escuchando. Incluso parece que viviéramos a veces en monólogos permanentes, porque el otro no está escuchando. Exacto, realmente está lo en que otro quieres mundo. decirle. Ajá. ¿A ti no te pasa, Billy, y a ti, Cris? A mí me pasaba, inclusive en estos días, estaba yo en una conversación con alguien y me dijo, ay, es que mi esposa es una gran escuchadora. Ajá. Y yo, sí, todo el mundo la busca. Y yo, wow. Y cuéntame ella, no, ella es calladita. Ella me dice que ella a veces se pierde, pero que ella está presente con ellos. Entonces la gente la busca porque escucha. Entonces mira que ahí hay que resignificar un poco cómo es. Total. Bueno, yo creo que esta conversación va a estar. Empezó bien el cafecito. Empezó bien el cafecito. Muy bien, salud. Como nuestro tema de hoy son las conversaciones y tenemos un invitado tan especial, Billy, cuéntanos alguna experiencia que tú hayas tenido desde lo personal y desde lo profesional, donde el tema de las conversaciones realmente haya sido significativo y tú hayas puesto en marcha o lo hayas aplicado de alguna manera. Se puede desde las equivocaciones, ¿cierto? Claro que sí. Maravilloso. Ahí son los No, aprendizajes. ¿sabes qué, Billy? Me encanta que lo pongas así, porque en algún momento lo hablábamos, porque también idealizamos mucho el rol de líder en el no equivocarse. ¿Y qué tal si hablamos también del líder, que es un ser humano que se equivoca fundamentalmente? Por ahí Efraín Martínez, en un libro muy interesante que tiene sobre el liderazgo, como los 7 pecados del líder, habla precisamente de eso. Es decir, que el ser humano en toda su dimensión, así tengo un rol,
primeramente es un ser humano que tiene una historia y que naturalmente se equivoca. Entonces me gusta mucho que empieces por ahí, porque yo creo que eso nos inspira y te estoy mirando mucho así, entonces voy a mirar hacia acá. Pues cuando las oigo, me viene a la mente un caso muy curioso. Estaba empezando yo Ajá. en esta organización y claro, me estaba conociendo con un equipo, el equipo estaba empezando a entender ese líder que llegó y ya llevamos un tiempito trabajando. Cuando alguien me levantó de manera muy valiente y me dice, Billy, pero es que no te entiendo. Y yo, pero que no me entiendes. Entonces, no, pues nada de lo que nos estás pidiendo. Ay, Dios. Y yo, wow. Wow. Entonces eso me confrontó demasiado. Y yo dije, caramba, ven, yo te estoy tratando de decir esto, X, lo que sea, lo que haya sido que sucediera en el momento, ¿me estás comprendiendo? Para mí, ese me estás comprendiendo me ayudó a entender, yo creo que uno de los elementos fundamentales de la conversación, que es la validación. ¿Qué tanto me estoy dando la oportunidad de validar si la otra persona está entendiendo? Y yo creo que lo conecto con estos elementos desde el coaching, indudablemente el pedido creo que hace parte de esos elementos fundamentales. Yo estaba realizando una petición, ¿cierto? Estábamos en una conversación normal, natural, en la que estaba pidiendo algo, pero no me estaba dando cuenta que la otra persona, mi interlocutor, no me estaba entendiendo absolutamente nada. Wow. Y me daba cuenta entonces que eso se convertía a la larga en un monólogo de Billy y no era una conversación genuina, legítima. Yo creo que ese momento puede que haya marcado un antes y un después en las conversaciones que yo he tenido, no solamente a nivel profesional, sino a nivel personal. Entender que el otro me puede entender distinto. Wow. Yo creo que por ahí. Bueno, es que, perdóname ahí, porque me llama mucho la atención cuando pues empezamos un poco hablando y se valen los errores. Y sabes que me parece, además, muy valiente tu coequipero también, decirte, no te comprendo. Muchísimo. Muy valiente, porque en otro escenario me voy y no digo. Entonces abre una posibilidad al no sé y al reivindicar, no solamente lo que tú eres y lo que haces y lo que quieres construir con este ser humano y con esta organización, sino en general. Y lo quiero decir porque tú no tocaste en la conversación, además de la validación, el pedido es fundamental. Y yo creo que en aquellos espacios, no solamente en lo organizacional, en la pareja, con los amigos, con tu jefe, en todos los espacios, cuando una persona se queja demasiado, yo me pregunto, ahí hay un pedido no puesto, no manifiesto. Entonces él se pudo haber ido con su duda y no hacerte también el pedido de la validación. Entonces también me parece absolutamente valiente asumir eso. Y tú valiente también de aceptarlo, porque en otro contexto también podría ser, ¿cómo así que usted no me entendió? Saben que a mí me pasa mucho en algunas conversaciones, cuando hay validación. Yo, ¿qué entendiste? Y alguien una vez me dijo, ¿cómo así usted cree que yo soy? ¿O que no entiendo? Para poner la palabra que él dijo. Digo, no, al revés, puede ser que soy yo la que no me hice entender. Entonces no fui clara con mi pedido. Entonces quiero entender si desde tu forma de ver el mundo lo estás comprendiendo. Y en esas validaciones lo más importante también es no hacer una pregunta cerrada, es decir, ¿me entendiste? Porque todo el mundo te va a decir que sí. ¿Cierto? Sí. Pues cómo voy a quedar mal frente a mi jefe, frente a mi líder o a este compañero con el que estoy conversando. Entonces creo que va más allá la conversación de validación. O sea, es como, a ver, ¿qué entendiste de lo que yo te dije? O sea, ¿cuál es el mensaje con el que tú te quedas? Porque algunas veces, lo que tú mencionabas, que si tú haces la pregunta de ¿sí me entendiste? Es como estoy pensando que soy bruto, pues. Exacto. Más o menos. Ella fue más espontánea, sí. Y eso por un lado. Y por el otro es que
siempre, digamos que los líderes asumen que llegan a equipos nuevos y que todo lo que les ha funcionado antes les va a seguir funcionando. Entonces, probablemente el equipo que tú venías, pues tú conversabas con ellos, hacías las peticiones, ellos entendían perfectamente y ya había una claridad en lo que se quería. Pero en lo que llegas hoy a un equipo nuevo, pues tú ya dabas por sentado que ellos estaban entendiendo porque tú lo habías hecho así siempre. Y esa valentía de la que hemos hablado de ese colaborador o esa colaboradora, pues valida que no siempre hay que hacer las cosas de la misma manera y que cuando tú llegas a equipos nuevos, pues las conversaciones también pueden ser distintas. Y sabes qué, Cris, no solamente con todo el equipo, sino con cada persona. Porque es que la manera en la que yo voy a conversar contigo es muy distinta a la que conversé con Isa. Y seguramente los resultados o lo que yo quiera lograr con la conversación que tenga con Isa es muy distinta a la que tenga contigo. Eso ya desde el liderazgo lo pudiéramos conectar con el ejercicio de liderazgo situacional. Total. Es entender que cada persona es un mundo y que con cada persona tú tienes que darte la oportunidad de explorar ese mundo, de encontrar ese libro abierto, esas grandes páginas que tiene el otro para darte a través de lo que tú dices, una danza, como dice Maturana, la conversación es una danza y para la danza usualmente se necesitan dos personas y que te entiendan los pasos y que te sientas con el compás y que haya buena y que te siga el ritmo y que haya complicidad en la conversación. Yo creo que es fundamental para el desarrollo de las relaciones tanto familiares como en las organizaciones. Acá, dentro de nuestros pilares de cultura y liderazgo, declaramos que las conversaciones deben ser conversaciones transformadoras. Y una conversación transformadora, sin lugar a dudas, implica la posibilidad de entender con empatía al otro, ver en el otro un ser humano más allá de una transacción, entender de manera genuina, auténticamente humana, que la conversación te va a permitir lograr cosas y lograr cosas juntos, lograr los objetivos que nos trazamos de manera colectiva. Es ahí donde la conversación cobra valor, porque nos permite realmente activar ese colectivo que tanto necesitamos en las organizaciones para salir adelante y para construir una mejor sociedad, indudablemente, creo yo. Indudablemente. Sí. Potente ese testimonio de Billy. Y sabes que yo valoro mucho en TCC esto que están nombrando, porque además en TCC conectamos con los sueños. A ver, que en TCC conectamos con los sueños, que me encanta. Porque mira que no solamente, pues esto me parece muy potente, porque no solamente tiene que ver con algo que nombramos o ponemos en algún lugar porque lo declaramos, ¿cierto? Tú lo dices como un pilar de la cultura, sino que evidentemente no hay la idealización de que esto tiene que salir seguramente prolijo y que aquí todo el mundo conversa espectacular, sino que además tú lo pones sobre ese pilar. Yo ahorita decía, no sé, ya está en el pilar, ya está declarado, pero además como nosotros en el día a día somos capaces de ponerlo sobre la mesa. Y lo hacemos real también, pues, porque no es solamente ponerlo en un papel muy bonito, sino, tú decías ahora una cosa, a conversar no se aprende de la noche a la mañana, pero a conversar se aprende conversando. Esa es la forma más fácil de hacerlo. Y sabes que decías, Billy, una cosa que sería interesante como reflexionarla, pienso yo, porque volvemos como a esa palabra empatía. Entonces tú dices, claro, que en este conversar, evidentemente, no es lo mismo como conversarás con XY persona, o dado la circunstancia o el contexto. Y esto me parece como muy relevante a este punto, porque nosotros muchas veces, y ahorita un poco lo decíamos, lo de tener el corazón en la mano, yo creo que todos los seres humanos cuando vamos a una conversación somos sumamente vulnerables. Sí, tenemos el corazón en la mano. Lo que pasa es que damos por sentado que está ahí y hay veces creemos que el otro no lo ve, pero lo ponemos al servicio del otro. Entonces, volviendo como a esa empatía, a mí me parece que hay veces en las conversaciones creemos que empatía, no sé si les pasa que es una palabra como muy de moda, lleva la empatía.
Y para mí la empatía tiene que ver no necesariamente con ponerme en tus zapatos, sí con saber que puede ser que eso que tú has vivido, yo no lo he vivido porque cada uno, como tú lo dices, Billy, tiene una historia, una emoción, una experiencia y desde ahí la interpreta. Pero no significa que porque yo no la haya vivido, no la puedo aprender desde, tú me estás regalando nuevos oídos, nuevos ojos para poder comprenderla y puede que a mí no me pase hoy, pero me puede pasar. Entonces, como esa conversación da sentido a esa estrategia, no solamente cuando la nombramos de manera, además, muy bien nombrada, ¿sí? Sino cuando hacemos que eso suceda, que esas cosas sucedan. Y nos da la oportunidad de entender la realidad del otro. Total. Tú lo acabas de mencionar, la empatía, deberíamos de dejar de nombrarla tanto y mejor vivirla. Wow. Hay que hacer el esfuerzo, no por ponerse en los zapatos del otro, sino por entender las características de los zapatos del otro. Porque es que puede ser que al otro le estén tallando y yo tenga el pie chiquito, entonces si me los pongo no me va a tallar. Total. Entonces es entender esas características del otro. Yo alguna vez escuché que la empatía no es solamente ponerse en los zapatos del otro como yo usando los zapatos del otro, sino ponerme en los zapatos del otro como el otro quiere usarlos. O sea, no es lo que me pasa a mí, sino lo que yo pienso que le puede pasar al otro. Absolutamente. Bueno, señores. Salud. Adelante. Salud. En un café para crecer siempre tenemos un reto y el reto de hoy es que vamos a tirar estos dados con imágenes y a la luz de las conversaciones cada uno de nosotros va a decir con qué lo relaciona. Entonces, Billy, tienes el honor de lanzar los dados. Qué susto. Ay. Bueno, unámoslos a ver qué. Wow. Bueno, cada uno que ve. Cada uno que ve a la luz. ¿Será que empezamos por ahí? Cada uno que ve. Yo veo a Alfonsita. Alfonsita es una tortuga que Laura, mi compañera de vida, y yo adoptamos. ¡Ay, qué belleza! Entonces veo a Alfonsita por este lado. Ay, aquí veo algo como la experimentación, un laboratorio. Ajá. ¡Qué imaginación! Sí. Y el arco iris, sin color, pero arco iris. Ajá. Súper. Yo veo, me gustó esto. Nosotros tenemos un juego que se llama Navegantes de la Transformación y tenemos a Marina. Entonces, ella se me pareció a Marina. O sea, mi Alfonsita es su Marina. Es mi Marina, exacto. Me diste pistas ahí también. Bueno, yo aquí veo una persona súper encartada cocinando, súper encartada con algo. Se parece a mí cuando estoy en la cocina. Muy bien. Y aquí veo como un chorreado. Como cuando alguien se chorrea algo, pim, veo como un chorreado. Bueno, yo aquí veo una tortuga, me acuerdo también cuando era chiquita que tenía una mascota y se perdió en el patio de mi casa en el solar, nunca más volvió a aparecer. Oh. Y me conecta con que algunas veces cuando estamos conversando queremos que el otro sea más rápido. Y somos desesperados o impacientes cuando conversamos. Entonces, algunas veces la lentitud de la tortuga nos ayuda como a decir, no, calma, o sea, la conversación también tiene que tener un espacio, un tiempo adecuados y hay que darle ese lugar también. Este muñequito sí está como experimentando en un laboratorio. Para mí es como ese significado y si lo relaciono con la conversación, las conversaciones son un experimento siempre, constante, porque aunque las preparemos muy bien y las podamos diseñar y nos estemos pues más preparados que un cumis para poderlas hacer, hay que tener en cuenta las emociones del otro, el espacio, el lugar y cómo está la otra persona y uno mismo para ver si funciona o no ese diseño. Entonces siempre hacer un experimento. Total. Y este es un arco iris, también coincido con lo que ve Billy, y en términos de conversación,
Es una gama de colores, una conversación puede pasar por todos los colores o quedarse en uno solo. Y entonces es como qué luminosidad le doy yo a esa conversación y cómo la acepto y cómo la disfruto y qué hago con ella. Billy, y tu mirada de tu tortuga, ya sabemos qué viste y ahora el sentido que le das en la conversación, ya Cris lo hizo. Yo me muy adelanté. bien. No, lo hiciste muy bien, mi Cris. A ver, Alfonsita nació como una opción de hacer algo por el medio ambiente. Qué ¿cierto? bonito. Es con WWF, uno apadrina algunos animalitos. Y yo que veo en la tortuga es un animal noble, es un animal que realmente en su vida vive tranquilo, con nobleza, con paciencia, y conecto mucho con lo que dices, Cris. Las conversaciones requieren ser nobles. Una conversación debe tener belleza y bondad, como diría David Escobar. Debe ser bella y buena. Entonces, acá la tortuga pues me simboliza eso, creo que eso. El laboratorio es que las conversaciones nunca están descritas. Las conversaciones siempre son un experimentar completamente, todo el tiempo estamos poniendo ingredientes a ver si esa conversación nos sale. Funciona. Les ha pasado que hacemos un diseño conversacional antes de una conversación difícil y llegamos a ella, o difícil o cualquiera, Sí. y llegamos a ella y después de cierto tiempo decimos, ¿yo por qué no dije esto si ya lo había preparado? Pues es que la conversación tiene muchos ingredientes que se tienen que poner en el crisol en el vaso de laboratorio en este caso. O en el tubo de ensayo. Y el arco iris es el que nos permite encontrarle precisamente ese tono sobre el cual yo quiero dirigir una conversación. Puede ser variopinta, ¿cierto? Y puede ser de esas conversaciones que parecen sueños, ¿no? Que uno va y viene y toca todos los temas, o puede irse por un solo tono y un solo color. Esa es como la interpretación que le doy a estas imágenes respecto a las conversaciones. Me gustó eso que dijiste al final, porque es como nosotros tenemos un grupo de amigas y uno ahí va y viene y arregla el mundo y lo vuelve a arreglar y lleva una cosa a la otra y nadie se juzga. Es como que finalmente terminamos deliciosamente en algún lugar. Como las conversaciones con los cafés. Si vienes y parece un sueño. Un sueño, qué bonito. Bueno, yo quisiera empezar por acá y les voy a decir por qué vi aquí un chorreado. A mí me pasó algo, yo me comporto a veces torpe, no lo soy, me comporto a veces torpe en mis movimientos de motricidad fina. Y una vez teníamos una propuesta en una empresa con un gerente que no conocíamos. Cuando yo lo vi, era un hombre absolutamente prolijo, cuidado, así sale. Y yo estaba nerviosa. Entonces me parece bello cuando hablamos de las conversaciones difíciles. Yo después las aprendí a resignificar en la valentía. Para que no me den tanto miedo. Igual el miedo también es un recurso, pero para hacer corta la historia, el hombre estábamos yo súper entusiasmada, todos esperando la propuesta. Él me ofreció tinto o café y yo en esta emoción Ay, no. y le tiré todo el café encima al hombre. Entonces, un poco a mí, yo recuerdo el chorreado como una forma muy hermosa de reconocer generosamente la vulnerabilidad del otro, porque creo que este líder a mí me empeliculó todo. O sea, yo por dentro me castigué todas las veces que ustedes no se imaginan. Yo, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Cómo no puedo aparecer bien? ¿Cómo hago esto? Y él me dice, tranquila, esto le puede pasar a cualquier ser humano, no te preocupes. Y ahí fue donde empezó la conversación interesante. Sí. La conversación Y te espontánea, relajaste. y me relajé. Yo lo relacionaba con la cocina, porque yo descubro que hay escenarios en los que efectivamente yo no tengo un talento y hay veces me castigaba mucho por no tenerlo, y uno de ellos era, yo realmente sentía que yo no escuchaba a la gente, pero creía que la escuchaba, porque también había crecido con esta idea de que el líder es el que dice lo que hay que hacer, no quien escucha, pregunta, valida, va como a otros escenarios. Entonces aprendí un poco que así ese no sea mi talento, no significa que no lo pueda desarrollar.
Sí, tengo que descubrir como qué es aquello, no sé, puedo al señor, a Carlos, que es mi esposo, ya decir que el señor con el que me casé. Bueno, realmente cuando yo le hago una comida muy sencilla y a través de esa comida podemos explorar otras posibilidades, me siento como muy orgullosa de poder ir a eso que no es demasiado, pero que es posible. Y que son amor. Y que es amor. Y lo tercero, para cerrar aquí, me gusta, como ustedes ven a esto, a mí me gusta mucho Marina, en Navegantes de la Transformación, porque además de que nos detiene un poco la conversación, también es como una herramienta que utilizamos, digamos, es una muñequita, un peluchito, un peluchito, sí, que cuando yo se lo entrego a otro le reconozco qué está haciendo en esta conversación, que fue valiente, un poco como tu colaborador, ponerlo al servicio del aprendizaje. Entonces valoro mucho como estos espacios donde aparecemos. Ahorita cuando arrancábamos, particularmente lo decíamos, aparecer a veces supone que es fácil porque todo el tiempo estamos expuestos a eso, pero también dan hormiguitas en el estómago. Y muchas. Entonces también como reconocernos en esta valentía de aparecer honestamente, me parece que es a lo que nos invita Marina. Además de una manera genuina, interpretar también los dados y los retos que nos pone siempre un café para crecer. Justo después de nuestras interpretaciones en estos dados, es válido que cada uno en una conversación tenga un observador y una mirada del mundo. Así que en forma activa, para nosotros es muy valioso ese observador y esa mirada del mundo diversa de esta conversación. Entonces quisiera preguntarles, para cerrar, como una palabra que se llevan desde su mirada de este espacio, ¿qué les parece como enriquecedor, nutritivo, que sumó como a su vida y a su experiencia? Arrancamos contigo, Cris. Bueno, muy bien. Yo me llevo de esta conversación y de este aprendizaje la palabra posibilidades. Ese es para mí como el resumen de esta charla tan amena que hemos tenido hoy. Súper. Qué bonito. Sabes que me gustaría, ¿saben? Resignificarlo de la danza y transformarlo un poco hacia que la conversación es un abrazo. Mi palabra es un abrazo, porque el abrazo acoge. Y con la conversación estamos realmente invitados a acoger al otro. Así es. Me encantó. No lo he, ahorita, wow, me dejaste, me encantó. Mi palabra es no dar por sentado. Creo que esa conversación damos por sentado que las cosas están ahí. Y hay veces queremos huir de lugares, y yo creo que a eso que queremos huir, a eso que hay veces no somos capaces de nombrar, le falta una conversación. Y damos por sentado que el otro nos entiende. Damos por sentado que el otro está bien. Damos por sentado. Entonces, te voy a dar un abrazo, porque desde hace rato quiero darte ese abrazo, Viri. Bienvenido. Por favor. Muchas gracias. De verdad. Muchas gracias. Me siento... Bueno, también. También, para ti también hay. Muchas gracias. Me siento muy feliz nuevamente de estar en este espacio. Creo que TCC es la casa acogedora, así como Billy hoy nos lo muestra. Se terminó hoy. Sí, se nos fue muy rápido. Se nos fue muy rápido. Rapidísimo. Bueno, muchas gracias. Invitamos entonces, ojalá nos podamos volver a ver en otro escenario, en otro contenido, en este escenario y con otra conversación. Siempre dispuestos. La conversación con ustedes es demasiado maravillosa, constructiva y, como decimos nosotros, transformadora. Muy bien. Así es. Bueno. Los esperamos entonces en otra emisión de Un Café para Crecer. Muchas gracias a todos.